Lo voy a invitar a que abra sus Biblias conmigo en el libro de Mateo, capítulo 14 y versículos 22 en adelante. Mateo, capítulo 14, versículos 22 en adelante. Matthew chapter 14, verses 22 on forward. Quiero hablar sobre un tema bien sencillo en este día. I want to speak to a very simple subject tonight. No temas, yo estoy contigo. Do not fear, I am with you. ¿Cuántos saben que el Señor está con ustedes? Mateo 14, 22 al 27. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las aguas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Padre. Y sin duda, Señor, en este día vas a hablar a nuestros corazones. Padre, en esta hora, Señor, nuestra mente, nuestro corazón se dispone, Padre, para recibir tu palabra, Señor, y ser transformados a través de ella. No queremos ser iguales, Señor, queremos ser, Señor, confrontados, impactados y transformados, Señor. Que esta semana no sabemos lo que nos espera, pero que podamos llevar en nuestro corazón que venga lo que venga, tú estás con nosotros, Padre. Que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar por un momento sus lugares, hermanos. Hace unos momentos les pregunté, ¿cuántos creen que Dios está con usted? Como que no los veo muy convencidos. Amén, pues sí. ¿Cuántos creen que Dios está con usted? Dios está con su pueblo. Tan palpable, tan real como la persona que está a su lado. Aquella persona que usted le puede en este momento agarrar su mano o quizás decirle unas palabras. Así está el Señor tan cerca de usted. Que al usted elevar su adoración, elevar su oración, elevar su alabanza, Él está escuchándolo a usted. En ese tono que usted canta, en ese tono de do, ese tono de re, ese tono que sea, pero ese tono que usted está cantando, Él lo está recibiendo y escuchando. En esta semana, hermanos, tuve el tiempo de ver algunas noticias que me llamaron la atención y quisiera compartir algunos detalles de la cual me di a la tarea de informarme. Pero el 8 de febrero de este año, hermanos, comenzó un servicio tradicional en la Universidad de Asbury. Un servicio común como el que tenemos ahorita en este momento. No era un evento especial a lo que me refiero, no era una conferencia, no era un evento muy destacado o anunciado, era un servicio común. Los jóvenes y la congregación de ese momento, que estaban ahí en ese momento, comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a ministrar la palabra del Señor. Y el servicio llegó quizás a su conclusión. Pero el momento que llegó a su conclusión, el equipo de adoración siguió adorando. Los jóvenes en ese lugar no quisieron irse, se quisieron quedar. Al contrario, más y más venían y vienen al altar. Y se juntaban y oraban unos por otros. Había arrepentimiento, había quebrantamiento.
Había un dolor por el pecado que ellos sentían que llevaban por dentro. Y en ese momento comenzaron a levantar un clamor de avivamiento. Un clamor por una renovación espiritual. Un clamor por la presencia del Señor. El 8 de febrero de este año comenzó este movimiento. Siguieron adorando. Siguieron compartiendo la palabra. Y hoy, días después, hermanos, ¿qué es hoy? ¿El 20? ¿El 19? Llevan 11 días, hermanos, que 24 horas, 7 días a la semana han estado en ese ambiente de adoración, en ese ambiente de quebranto, en ese ambiente donde se dejan derramar delante de la presencia del Señor. No sé si tengan las fotos ahí para ponérmelas. Por causa de este fenómeno, este movimiento sobrenatural en este lugar, en este mismo momento, hermanos, no hace 20 años, no en los momentos de Jonathan Edwards en el 1902 o 20 o 30, en este mismo momento hay un mover de la presencia de Dios sobrenatural. Cuando ellos comenzaron eran simplemente un grupo pequeño de la universidad adorando al Señor y hablando la palabra del Señor. Pero a medida, hermanos, que comenzaron a tomar fotos, y usted sabe cómo son las redes sociales en estos tiempos, que comienzan a tomar videos, lo publican y se va corriendo la noticia de lo que está ocurriendo, que está sucediendo. Y comenzaron a ver likes y comenzaron a ver más personas compartirlo, hermanos. De tal punto, hermanos, que ya no tan solo era un movimiento que se estaba limitando a su universidad, sino que ahora su comunidad estaba llegando a esta capilla para poder experimentar ese ambiente, ese mover de Dios. Pero no tan solo, hermanos, fue este mover de Dios en la comunidad, hermanos, sino que comenzó a impactar su ciudad, su estado de Kentucky. Gente de todos lados del estado comenzaron a llegar ahí. De ahí se fue a la nación, hermanos. Gente de todo punto de la nación en estos 11 días han buscado llegar ahí, a ese lugar, hermanos. Ese lugar tiene capacidad de más de 1,186 personas. No cabían, hermanos. Pusieron televisiones afuera, hermanos, para que la gente pudiera adorar desde afuera del lugar, porque querían entrar en la atmósfera, en ese mover de Dios que está sucediendo. Cuando les dije, hoy, ahora, hay una generación, hay una iglesia que tiene hambre por presencia de Dios. Hay un tiempo en que Dios quiere derramar de su presencia. Pero solo lo que necesita el Señor es que alguien le dé el tiempo. Que alguien diga, tú eres más importante que cualquier otra cosa en mi vida. Personas dejaron por un momento su trabajo. Personas ocuparon sus vacaciones. Personas dejaron de ir a sus estudios por un momento para entrar en ese ambiente de adoración. Ese servicio hasta este momento no ha acabado, hermanos. Las 24 horas del día se están turnando los músicos, hermanos, y están adorando. Si usted ve los videos, son cantos, hermanos, tan sencillos. Solo una guitarra, un piano. A veces está una batería portátil pequeña que están tocando, o tipo conga. Y están en un ambiente, hermanos. Y aún cuando ve el video, uno, hermano, en lo personal se conmueve por lo que está sucediendo. Y lo que veo más allí, what I see the most in that place is young people. Lo que veo más allí es juventud. Veo personas de 25 años hacia abajo siendo ministrados, siendo impactados, dando testimonio lo que Dios está haciendo. Veo padres apoyando, veo padres colaborando, veo padres uniéndose con ellos. Porque hoy en este día el Señor se quiere mover.
Dice su palabra que en los postreros días, que lo cual son estos días, in the latter days, which are today's days, I will pour out my spirit. Yo derramaré mi espíritu. Nuestros jóvenes soñarán, tendrán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. Había un doble mover de Dios, no tan solo en la juventud, sino que también las personas mayores. Habría un trabajo en común, había un trabajo en equipo que se iba a llevar a cabo, porque la presencia de Dios iba a descender sobre uno como sobre otro. En Hechos capítulo 2 vimos ese derramar del Espíritu de Dios sobre la iglesia primitiva, que sacudió los cimientos de las creencias judías. Hubo un mover de Dios que impactó no tan solo a Israel, sino a todo gentil, a todo aquel que no es judío, de la cual llegamos nosotros ahora a ser partícipes de esa bendición, de la anunciación y del mover del Evangelio de Jesucristo y el derramamiento de su presencia. Hoy día el Señor quiere que nosotros recordemos y sepamos que sobre toda cosa que pueda estar rodeándonos, toda circunstancia que pueda estar ocurriendo en nuestras vidas, Él está presente, Él está con nosotros. Él no nos ha dejado huérfanos, Él no nos ha dejado solos en tu dolor, en tu aflicción, en tus dudas, en tus cuestionamientos, la cual quizás tengas una razón válida por tenerlos. En medio de todo eso, ahí está el Señor Jesucristo, ahí está la presencia del Señor diciéndote: no te he dejado, no te he desamparado. La obra que comencé en ti, yo la voy a terminar, la voy a perfeccionar. Estamos presenciando un tiempo donde la presencia de Dios se quiere derramar sobre su iglesia de una manera gloriosa y especial, para presentar a la amada iglesia ante el Padre sin mancha y sin arruga. Tiene que haber un derramar, tiene que haber un despertar espiritual dentro de nuestras vidas, para poder responder al llamado de vivir una vida santa y agradable a Dios, para que cuando Él venga por su iglesia estemos listos para encontrarnos con Él en las nubes. El Señor ama a su iglesia y está invitando a esta iglesia a acercarse a Él y a saber que en medio de todas las circunstancias Él está presente. Gentes de todos lados del país están yendo a experimentar y a entrar en ese ambiente, esa presencia de Dios sobre ese lugar. Este mover ha sido el resultado, hermano, de tiempo y horas y días y quizás años de oración, de ayuno, de devoción y de transformación. No fue de repente que salió esto. No fue un resultado de una persona que se pusieron de acuerdo y hicieron un buen plan de trabajo. Vino año tras año personas orando, diciendo: queremos un avivamiento, queremos una renovación espiritual, no queremos ser los mismos. Aunque el tiempo pasado fue bonito, aunque la presencia de Dios se movió bonito cuando yo estaba joven, cuando yo estaba quizás a esta edad, también dice la palabra que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. También hay un mover de Dios mayor que Dios quiere que tú experimentes. Pero este poder, este mover te va a costar un poco más. No va a ser tan fácil esta ocasión, porque hay más distracciones, hay más cosas que nos preocupan, que nos agobian, que nos quieren quitar de enfocarnos en la presencia del Señor. Jóvenes venciendo las distracciones, jóvenes venciendo tentaciones, con el fin que haya un avivamiento en sus vidas y en su comunidad. Hombres, mujeres, jóvenes como ancianos que han atravesado valles de lágrimas, han pasado por sombras de muerte, han sido probados y han salido transformados por el poder de Dios. Ahora están experimentando personalmente el fruto de su entrega, de su pasión, de su anhelo por Dios. No es solo una experiencia personal, sino algo que ha impactado a la comunidad, su ciudad, su país y muchos lugares del mundo, hermanos. Sus nombres de estos muchachos que iniciaron este servicio de adoración no son reconocidos, no son conocidos, no están en las publicaciones, hermanos.
porque el único nombre que han buscado dar a conocer es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, a la cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios, Salvador del mundo. No se han preocupado porque conozcan quiénes son ellos, sino que conozcan a aquel que los tuvo por fiel, poniéndolos al servicio de Él. Sus talentos, por más lindos y más especiales que sean, no buscan ser resaltados, sino resaltar los talentos y los méritos de aquel que un día vivió entre nosotros y caminó hacia la cruz y murió por nosotros para darnos una nueva vida, para una nueva oportunidad. No se trató de sus méritos de ellos, se ha tratado de los méritos de Cristo. La atención no es para ellos, sino para aquel que los tuvo por fiel, poniéndolos a su servicio. Hoy día Dios quiere que experimentamos un avivamiento espiritual. God wants us to experience a spiritual revival, una renovación espiritual personal, a personal renewal in our lives, para cumplir con esa gran comisión que es a Cristo proclamar, to be able to fulfill that great commission, to proclaim the name of Jesus Christ. ¿Está dispuesto, hermano, en este día, en estos días, a pasar por el camino que nos lleva hacia aquel avivamiento, hacia aquel mover de Dios sobre nuestras vidas? Are you willing to pay the price, young people, in this young generation, to go down that road that brings revival into your life? Es un camino que obedece más que interroga. Cuando a Abraham se le dijo, sacrifica a tu hijo, no interrogó a Dios por qué, simplemente obedeció a Dios. Cuando Dios nos llama a acercarnos a su presencia o nos encamina por un camino, no es de saber todos los detalles de cómo va a ser todo, es obedecer la voz del Maestro cuando nos dice hacia adelante. Él se va a encargar de todos los detalles. Un camino que renuncia al yo para que crezca Él, como Juan el Bautista, que dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Es necesario que yo sea menos para que Él sea más. Un camino donde no es necesario saberlo todo para creer y saber que todo lo puede hacer. Moisés, cuando recibió el llamado para liberar al pueblo de Israel de Egipto, era tartamudo, no podía hablar. Pero dice el Señor, ¿acaso no te he puesto a alguien a tu lado que te va a servir de ayuda? Tú te vas a comunicar conmigo, y donde tú no puedas, donde están tus debilidades, yo he puesto personas a tu alrededor para ayudarte en tus debilidades, para ayudarte en tu misión, en tu propósito, en tu llamado, en lo que yo he querido que tú lleves a cabo. Algo que quisiera iniciar diciendo, hermanos, quiero hablar sobre algunos pasos necesarios para experimentar ese avivamiento personal, esa renovación espiritual. Y me fui a esta cita, hermanas, que me ministró durante esta semana. Y antes de que yo entre aquí, me llamó la atención, hermanos, dos citas que durante la semana yo estuve viendo. Son citas bien sencillas, pero en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ven pronto a verme. Y quizás en ese contexto se estaba dirigiendo a Pablo, a Timoteo. Pero en ese momento, cuando el Señor me permitió ver ese texto, sentí que eran las mismas palabras del Señor diciéndomelo a mí. Ven pronto a verme. Y me recordé, hermanos, de Marta y María, que a veces se ocupaba mucho en el servicio Marta y descuidaba el hecho de que Jesús estaba en casa para darle ese tiempo de atención. Podemos perder el enfoque, hermanos, del hecho de que Cristo está en medio nuestro, porque estamos perdidos en quehaceres y en preocupaciones. Y Él desea que tú hagas tiempo pronto para verlo a Él, hacer cita con Él, estar con Él. Pero ahorita que estaba en la clase me vino esa palabra cuando dice, camina digno del llamado.
Que nuestro caminar sea digno del llamado que Dios ha puesto de nosotros. El caminar suyo, el caminar mío, va digno del llamado que tenemos dentro de nosotros. Are we walking worthy of the calling that has been placed upon us? Estas son cosas que tenemos que reflexionar al entrar en esto. Porque el primer paso, hermanos, o la primera cosa que quisiera hablar, es el paso de fe en lo desconocido. Si usted va al capítulo 14, versículo 22, aquí en Mateo, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Estás dispuesto a cambiar la tierra por entrar en las aguas? ¿Estás dispuesto? Are you willing to abandon land and go into deep waters? ¿Estás dispuesto a dejar lo que es conocido, la tierra, seguro, estable, para entrar a lo que son las aguas, desconocido, inseguridad y inestabilidad? Cuando uno entra a las aguas, hermanos, fíjese que yo no soy mucho de ir a las aguas. He tenido demasiadas historias que me han metido en la cabeza de que los remolinos debajo del agua, que a veces puede estar en la orilla uno y un remolino ha agarrado a una persona y se la ha llevado a la corriente. Y yo sé que no es así en todos los casos, pero tanto y tanto que te lo dicen que ya comienza uno a creérselo. Pero hay aguas que a veces se ven quietas, pero abajo tienen remolinos que pueden causar que uno lo lleve la corriente, causarle daño a uno. Aunque parezca tranquilo, es desconocido, es inestable, hay inseguridad ahí. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a lugar lo seguro para entrar a lo inseguro? ¿Estamos dispuestos a dejar la zona de confort para entrar en lo prometido de Dios? Fíjese que cuando este capítulo comienza, capítulo 14 de Mateo, habla de la muerte de Juan el Bautista, un gran hombre de Dios que cumplió con su llamado, pero por cumplir con su llamado también perdió su vida. Luego habla de la alimentación de las 5,000 personas, un triunfo enorme e increíble para los discípulos, algo extraordinario lo que vieron, la multiplicación de 5 panes y 2 peces. Pero esas grandes victorias no establecieron un patrón de que jamás va a venir pruebas. Esas grandes victorias eran evidencia de que iban a venir pruebas, porque tiene que haber crecimiento. Iban a ver el mover de Dios sobre sus vidas en un futuro y tenían que ser probados, tenían que pasar por tiempos difíciles, retos. Y en ese momento Jesús dio la orden: váyanse al otro lado de la ribera. No les dijo qué iba a pasar, no les dijo qué tormenta se iba a levantar, nomás les dijo: crucen al otro lado de la ribera. Ellos se suben a las aguas porque no quieren ser los mismos. Nosotros tienes que estar dispuesto a meterte en las aguas para no ser el mismo, ser la misma persona. ¿Se recuerdan el año pasado cuando les di la historia del león que creció dentro de ovejas? Cuando rugió Martín. Cuando yo di esa historia, hermanos, hablé sobre cómo el león, cachorro pequeño, lo encontró en un pastor de ovejas, lo atendió porque estaba lastimado y lo llevó y lo crió entre las ovejas. Y él creció entre ovejas aún siendo un león. Él actuaba como una oveja aún siendo un león. Él huía como una oveja, así aún siendo un león. Pero llega un momento donde es confrontado por otro león y él se asusta al principio. Él se atemoriza porque tenía el pensamiento de una oveja, porque siempre había estado entre una oveja. Pero llega un momento, hermanos, que él está escuchando este rugir. Lo estoy abreviando, se lo di más detallado la vez pasada. Llega un momento en que ese león grande le está rugiendo a él y él quiere a toda costa
huir, pero se paraliza, se detiene. Las ovejas corren, el león grande se acerca y él se queda en medio. Y mientras que el león grande le ruge, el león pequeño que había crecido entre ovejas se atemoriza y quiere soltar un rugido, quiere soltar un grito, pero lo único que le sale es bah. Por más que quiere que le salga ese rugido atemorizante, no le sale porque siempre ha estado dentro de una oveja, dentro de un redil de ovejas. Y el león le levanta su rugido y él trata otra vez rugir, ¡bah! Pero nada. Llega un momento en que el león lo confronta y entra una fuerza, una voluntad dentro de él y suelta el rugido que llevaba por dentro. Suelta el rugido de león que llevaba por dentro, que él mismo se asusta con el rugido que salió de dentro de él. Pero a él salir de ahí se dio cuenta de algo. Yo no soy oveja, yo soy un león. Yo no correspondo a estar en lo estable, en lo seguro, en lo fácil. Yo fui llamado a estar en la selva. Yo fui llamado a ser libre. Yo fui llamado a ser influencia. Yo fui llamado a ser el rey de la selva. Y en ese momento el león grande se dirige hacia la jungla, hacia lo salvaje. Las ovejas están del otro lado y el león que creció entre ovejas tiene que tomar una decisión. ¿Abandonaré lo que he conocido como mi identidad o aceptaré mi verdadera identidad? ¿Me convertiré en lo que siempre he sido diseñado a ser? We have to be willing to leave our comfort zone to step into greatness. Tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort para entrar en la grandeza de Dios para nuestras vidas, en los propósitos de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nos estamos resistiendo, hermanos, cuando Dios quiere impartirnos esa bendición y convertirnos en todo lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Hasta cuándo tolerarás la conformidad en tu vida? ¿Hasta cuándo tu vida seguirá siendo una rutina? ¿Hasta cuándo tu vida será lo mismo? ¿Hasta cuándo vas a aceptar y permitir y tolerar que las cosas no van a ser diferentes? Uno tiene que marcar la línea y decir, ya no más. Yo quiero más del Señor. Yo quiero más de esta relación que yo tengo con el Señor. ¿Estás dispuesto a embarcar la misión en donde Dios parece que no está? Sabe, hermanos, que yo quisiera pensar de que todo el tiempo el Señor va a hacerse visible, va a hacerse evidente en todo lo que yo hago. Pero va a haber momentos que te vas a sentir, hermanos, que Él no está presente. Como yo les he dicho en muchas ocasiones, hermanos, cuando pasamos el proceso de inmigración, todo iba bien, todo estaba bien, todo se había arreglado bien, hasta que no nos fue bien. Y en esos momentos, cuando te niegan esa oportunidad, te niegan la respuesta que tú estás buscando, comienzas a preguntarte, comienzas a escuchar los comentarios, se adelantaron a Dios, no era el tiempo de Dios, se equivocaron ustedes, no oraron, no se prepararon. Y comienzas a preguntarte, ¿acaso no estaba Dios en todo esto? Dios, ¿acaso no estabas cuidando de todo este proceso? Cuando está en esos momentos, ¿estamos dispuestos aún a creer en Dios? ¿Estamos dispuestos a seguir adelante cuando parece que Dios no está presente? Cuando no está allí. Tenemos que recordar una cosa. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden que cruzaran al otro lado? ¿Quién le dio la orden?
Jesús. Jesús dio la orden. Jesús dio la luz verde. Jesús dio la estampa de su aprobación. Entonces, si Él dio la estampa de su aprobación, si Él dio la luz verde, ¿por qué tenemos que temer nosotros en lo que viene por delante? ¿Por qué se nos hace tan difícil creer y confiar de que Él tiene el control? Si Él fue el que nos encaminó, Él fue el que dijo, cruza al otro lado de la ribera. A veces hay que recordar quién es el que ha dado la orden, hermanos. ¿Qué orden dio? Que cruzáramos al otro lado. ¿Qué orden nos dio a nosotros? Confía en mí, yo me voy a encargar de darles la residencia. ¿Qué le está diciendo a usted? Confía en mí, que yo voy a obrar en tu cuerpo, yo voy a obrar en tu necesidad. Confía en mí. Pero en ese proceso, hermanos, se levantan estas tormentas, se levantan estas dudas. Pero antes de llegar ahí, de ahí no dijo qué iba a pasar ni cómo debía reaccionar, pero sí una cosa, que usted tenía que llegar, que los discípulos tenían que llegar al otro lado. El momento que parece haber una separación, Satanás levantará una confrontación para que no llegues a tu destino. El momento que ellos se embarcaron, se subieron en la barca para cruzar al otro lado de la ribera, Jesús despidía a la multitud, y en ese tiempo, ese lapso de separación, Satanás aprovechó para confrontar o levantar una tormenta que confrontaría a estos discípulos. Cuando ellos estaban en medio del mar, a la mitad de su camino, se levantó este gran mal. Satanás te va a dejar avanzar, pero busca no dejarte llegar. Si está tomando nota, toma nota de eso. Satanás te va a dejar avanzar, pero busca no dejarte llegar. Te va a dar un poco de cuerda, pero te va a poner un límite. Te va a dar un poco de oportunidad de que avances, pero no quiere que tú llegues. Y tú tienes que discernir dónde es el límite donde Él no te deja pasar, para que puedas romper con esos límites. Saber que en ese lugar Dios está trabajando en ti para desarrollar fe en ti, desarrollar esa confianza de que Él está contigo. El viento inició por el movimiento de las aguas, porque dice aquí, versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario. El viento inició el movimiento de las aguas. Hay una quote, ¿cómo se dice? Algo que leí que me llamó la atención. Los pensamientos se asemejan al viento. No los podemos ver o tocar, pero siempre podemos observar los resultados de su presencia. Los pensamientos se asemejan al viento. No los podemos ver o tocar, pero siempre podemos observar los resultados de su presencia. A veces el viento contrario, hermano, no se limita a las circunstancias adversas que estamos pasando, sino a los pensamientos que estamos teniendo. Que a veces las cosas, podríamos librarnos de un peligro al salirnos de un lugar, pero cuando el peligro está aquí adentro, cuando la batalla está aquí adentro, ¿cómo vences esa batalla? ¿Cómo superas esa lucha? Cuando quiera que tú vas con ese viento contrario, con esos pensamientos contrarios. Estos discípulos se encontraban solos, en medio del mar, en la oscuridad y enfrentados por una gran tormenta. Oscura la noche. Yo recuerdo una vez que fui a pescar con mi cuñado Roberto, el que está aquí. Fuimos a pescar por primera ocasión, mía, él no, él ya había ido muchas veces. Y me recuerdo que cuando íbamos, fuimos de noche, porque es la mejor hora de pescar, ¿verdad? Es lo que decíamos, que era la mejor hora de pescar. Acabamos de dejar la familia en el hotel, nos fuimos para allá y nos embarcamos, nos metimos en las aguas, y me recuerdo que teníamos que tener un foco, una linterna, una lámpara fuerte para alumbrar más o menos el lugar donde estábamos.
Y no alumbra, hermanos, que se diga, que está alumbrando todo el cielo, pero alumbra suficiente para ver aquí quizás unos 10 yardas frente de uno, para que uno no vaya a toparse con algo. Y a medida que nos metíamos más y más, hermanos, más oscuro y oscuro estaba. Las luces de las casas se venían más pequeñas, parecían pequeñas estrellas. Ya no estaban tan cerca y como no pescábamos, levantábamos el ancla y nos metíamos más. Luego no pescábamos, levantábamos ancla y subíamos, nos metíamos más. Llegaron las 2 de la mañana, ya decidimos, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos. Nos regresamos para atrás, pues ya no sabíamos el camino a regresar para atrás. Nos estábamos yendo por a ver dónde vemos un foco, una luz o algo que nos recuerde dónde estábamos. Y mi cuñado, por ser tan gentil conmigo, tan bueno conmigo, él aceptó mi consejo, él aceptó mi dirección, como una persona que no había estado jamás en el mar, pero que sabía mucho del mar, porque ya lo había visto, ustedes saben, en la televisión, ya había visto todo eso, cómo funciona. Y confió en mí, irnos en una dirección. Y a medida que íbamos en esa dirección, vi una pelota de baloncesto que nos pasó. Y le dije al cuñado, le dije, ¿esa pelota qué es? ¿O qué esa cosa redonda qué es? Dice, no sé. En eso que dice que no sé, nomás sentimos que el bote se atoró. Y donde se atoró, le dije, ¿qué pasó? Nos atoramos, dice, aquí está ¿cómo dice? Low tide. Está un camellón. Está el agua baja aquí, nos atoramos. Y le dije, no, pues, ¿qué tenemos que hacer? No, pues me voy a bajar para empujar el bote. Estaba pequeño el bote. Y se baja él y comienza a empujar el bote, a desatorarlo. Y me da instrucciones de qué hacer yo, y ahí estamos. Pero en eso, no sé si yo moví el volante mal o simplemente la marea empujó el bote. Pues él se quedó así como cayéndose para atrás y se quedaron sus pies atorados debajo del bote. Entonces, para desatorar sus pies del bote, se quitó las chanclas que tenía puestas. Pues al quitarse las chanclas que tenía puestas, tenía un montón de ostiones o, ¿cómo se dice? Ostras o shells abajo. Ya nomás cuando oí que me dijo, oí que estaba gritando, ¡au, au, au! Y yo no sabía ni qué estaba pasando. Le dije, pues, ¿qué pasa? Y ya me estaba diciendo qué es lo que estaba pasando. Entonces se da el brinco para adentro o le ayudo que se meta para adentro el bote, y me dijo, me corté los pies porque dejé las chanclas, se quedaron atrás debajo del bote. Y como él estaba bien delgadito, no batallé a meterlo, pero sí sufrí un poquito, pero él se metió y lo metí. Y usted sabe, como en película, cuando alguien se cae para adentro después de batallar, como que estamos ahí descansando, y los chanclas pues se quedaron abajo. Y nomás oímos, hermanos, como en película, cuando hace blup, 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 que las chanclas salieron así, de un lado de nosotros, y comenzaron a irse con la corriente. Y dije, qué barbaridad. Y no nos desatoramos. Y le dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Y le dice, pues no, pues métete tú. Y yo no sé nadar, hermanos. Así que por eso es otra razón que no doy al agua. Entonces dije, no. Porque jamás, hermanos, he gastado más de $150 en un par de tenis. ¿Y qué cree? Que esa semana que yo iba a ir que fui para allá, me compré un par de zapatos de arriba de $150. ¿Y qué cree que el día que me los puse? Ese día me los puse y me los llevé al parque. Y dije, yo no voy a meter estos zapatos dentro de estas aguas porque se me van a arruinar. Y tanto dinero pagar por estos zapatos. Y ya no volví a pagar $150 por unos zapatos después de esta experiencia. Y dije, pues vas a tener que meter. Le dije, ¿y qué tal si le hablamos a la guardia costera? Porque uno pues ya se imagina un bote grandísimo que va a venir a salvarnos ahí. Por lo menos un helicóptero que nos levante de ahí. Y dije, ahorita vamos a salir en Telemundo en 45, acá está el hermano Moisés a medianoche en el mar. Y dijo, es que, ¿tienes licencia para pescar? Y le dije, pues no, yo ni sabía que tenías que tener licencia. Y dice, pues sí. ¿Y tú? No, tampoco. ¿Y hay multa por eso? Dice, sí. Y le dije, bueno, pues yo pago la multa, hombre. Y
Y luego que me va diciendo, pues el bote no es mío. Y dije, oh my gosh, si ya no teníamos licencia, estamos aquí como ladrones con botes que no son nuestros. Y le dije, pues ya se nos fueron se nos están limitando las opciones, pues ya quién le hablamos. Y pues hermano, me tuve que meter al agua con mis zapatos nuevecitos. Me meto para adentro. Pero lo que me daba temor, hermanos, es de que cuando íbamos saliendo originalmente, atrapamos un pescado. Y el pescado era una mantarraya. ¿Se dice mantarraya? Entonces yo me recordé que mantarraya fue el que me mató al hombre cocodrilo. Entonces, cuando yo me tengo que bajar, hermano, me bajé con mucho miedo. Porque dije, ¿no estará la mantarraya aquí? ¿Me va a picar, me voy a morir? ¿Se va a quedar mi esposa bien joven, bien bella, con los 3 hijos? No, hombre, es que qué barbaridad, no es posible. Andaba con un miedo y cada vez que la hierba que estaba abajo del agua me tocaba, me rozaba los pies, ya pensaba que era la mantarraya, hermanos. Ya movía los pies y ahí estábamos. Estaba yo según empujando y llega un punto donde empujo y le dije, oye, ¿y no habrá un barranco así como que una caída cuando, pues si de repente nos atoramos, no habrá una caída así nomás? Y dice, pues no sé si va a haber una caída. Entonces no teníamos chalecos salvavidas, hermanos. No sé nadar y no sabía dónde estaba. Así que en medio de la oscuridad estaba tan asustado, no sabía qué iba a pasar. En cierta manera comenzó a pasar mi vida por enfrente de mí. Mis hijos, mi esposa, le dije, qué barbaridad, vine a caer en Galveston. En todos los lugares que pude haber caído. Y ellas muy monas dormidas, yo creo, bien padre, con mis hijos allá en el hotel. Ni sabían qué estaba pasando con nosotros. Pues tarde que temprano, hermanos, duramos 3 horas ahí para no hacerse la larga, hasta que nos salimos de ahí. Él me había dicho, tráete una hielera grande porque vamos a agarrar muchos peces. La última vez que vi, muchos peces los que agarré. Y ya subimos la hielera dentro de la troca. Y ya cuando fuimos por nuestras esposas, les contamos todo lo que me ha pasado. Llegamos ya como a las 5:30, 6 de la mañana. Toda la noche, hermanos. Por eso yo entiendo esta historia aquí, porque ya me imagino cómo estaba la situación. En total pescamos 2 pescados. Una hielera blanca, esas grandes, usted sabe, con 2 pescados. Es todo lo que hemos agarrado. Se acerca el cuñado, ya cuando nos estábamos yendo para atrás para Houston, dice, entonces, ¿qué vamos a hacer con los pescados? ¿Las llevas tú o me las llevo yo? Llévate tus pescados. Quiero yo tus pescados. Pero fue toda una aventura, hermanos, esa noche. Algo que no nos esperábamos, algo que no sabíamos que iba a ocurrir. Pero ¿qué cree, hermano? Así como nos fuimos, yo sabía que Dios me iba a traer de vuelta. Bueno, no lo sabía, pero creía. Gracias a Dios llegamos. Ya no he regresado de la playa desde entonces. Ya no he regresado a pescar más que a la orilla del mar. No me meto al agua, no me meto al bote. Me gusta la pesca, me gusta comer peces, me gusta comer pescado, pero ya no voy a pescar. Entonces, yo entiendo cuando dicen, estaban solos en medio del mar, en la oscuridad, cansados porque era ya la 4ª vigilia de la noche, que viene siendo de las 3 a 6 de la mañana, empapados de agua, hermano, llenos de agua, confundidos y sin ninguna idea qué van a hacer. Sin ninguna idea. ¿Cuántos pensamientos tendrían estos hombres? ¿Cuántos pensamientos contrarios le venían? Jesús nos abandonó. Jesús no le importamos. Ya no volveremos a ver nuestra familia. Aquí vamos a morir. ¿Cuántas cosas no vinieron a entrar en su mente? Hacerles pensar que ellos ya no iban a poder ver el otro lado de la ribera. Todo esto mientras obedecían una orden que ahora no entendían el porqué de ello. Isaías 55, versículo 8 al 9, dice la palabra del Señor, hermanos, que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, ni sus caminos vuestros caminos. En otras palabras, la manera que yo hago las cosas no es la manera que ustedes la hacen, yo la hago diferente.
Así como están más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. Queremos a veces entender todo lo que va a pasar, pero la verdad es que no tenemos que entender ni conocer, simplemente creer. Marcos capítulo 9, versículo 23 al 24 dice: al que cree, todo lo es posible. Al que cree, todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, y ayuda a mi incredulidad. Quizás va a haber un momento, quizás hoy es el día, usted dice: Señor, yo creo, pero ayuda a que esa fe crezca. Ayúdame a crecer más en mi fe, en mi caminar contigo. Que pueda darle bienvenida a tu presencia, a tu mover sobre mi vida, a confiar que en el proceso tú vas a obrar. Juan 11:40 dice Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo creo que llega un tiempo, hermanos, que estamos en medio mar y que tenemos que poner nuestra fe en acción. Y la pregunta en este día culmina siendo: ¿estás dispuesto a tomar ese paso de fe? ¿Estás dispuesto a tomar ese primer paso de salir a lo desconocido para ser introducido en la promesa del Señor para tu vida? ¿Sabe, hermanos, que al otro lado de la ribera esperaba una ciudad que se llamaba Genezaret? Una tierra fértil, una tierra próspera, una tierra donde Jesús haría milagros y proezas. Eso le esperaba del otro lado. Pero para poder llegar al otro lado, tenían que despedir el lado en que estaban. A veces tenemos que despedir el lado en que estamos. Tenemos que despedirnos de aquello que es confort, estable y seguro, para entrar en lo desconocido y lo prometido de Dios. El primer paso para que se cumplan las promesas de Dios requiere que entres en las aguas. Saliendo en tu barca, permite que se abra el camino para tu milagro. Jesús quizás no se encontraba con ellos en ese momento en la barca. Pero ¿dónde cree que estaba Jesús? ¿Dónde dice ahí esa cita que estaba Jesús mientras que ellos estaban en medio mar? Versículo 23. Despidió la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Quizás no está donde tú piensas que debe de estar, pero está donde tú necesitas que Él esté, intercediendo a la diestra de Dios Padre por ti y por mí. Entonces, si nosotros sabemos que Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí, sabemos que Él está conmigo, aún en lo desconocido, estamos bien, estamos seguros. Pero esta es la pregunta: ¿estás dispuesto a tomar ese paso de fe? ¿Estás dispuesto a dejarlo estable, lo seguro, para que se revele el propósito de Dios en tu vida? Pongámonos de pie en este día. Si usted está dispuesto, hermanos, a entrar en las aguas, si usted está dispuesto a entrar en la barca para cruzar al otro lado y permanecer, también disfrutará los beneficios de esa decisión.